Buenos días, hermanos. Pláceme saludarles y desearles un muy feliz sábado. El objetivo de este video es repasar un poco la lección de escuela sabática de esta semana que en realidad estuvo bastante interesante. Em, la lección titula La Biblia y la profecía. Y me parece interesante compartir con ustedes algunos de los textos que aparecen en esta lección de esta semana. Uno de ellos es Juan 14:29 que dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y este versículo tiene un contexto muy importante y muy interesante para lo que hemos estudiado durante toda esta semana. De igual manera comparto uno de los otro texto que no aparece en la lección, pero que me parece supremamente importante. Lo encontramos en el libro de Amós, en el capítulo 2, en el versículo 7, que dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En realidad, el Señor ha tenido misericordia con nosotros y un gran amor, un infinito amor, al revelarnos todas las cosas que han sucedido y deben suceder en el futuro, para que nosotros como pueblo suyo podamos estar ubicados en el contexto histórico y podamos servir como portaestandartes de la fe del Señor. Em, la lección comienza hablándonos de la importancia que tiene la profecía para nosotros en la Biblia y en nuestra vida cristiana. Eh, y sobre todo en nuestra iglesia. Es importante que nosotros entendamos que la profecía es un pilar fundamental de nuestra fe y de nuestra doctrina. Eh, en realidad es un privilegio para nosotros como iglesia adventista tener el espíritu de profecía y haber recibido tanta luz como la que hemos recibido hasta ahora y la que todavía nos falta por recibir, gracias al Señor. Comienza diciendo entonces la lección de escuela sabática la importancia que tiene la profecía y que nosotros como iglesia remanente de Dios deberíamos conocer esa profecía y poder explicarla a detalle. La pregunta y la invitación en este día para cada uno de ustedes es, ¿será que entendemos cada uno de estos conceptos proféticos que nuestra iglesia ha recibido a lo largo de tanto tiempo y tantos años eh, desde su creación, desde 1844? ¿Será que nosotros como miembros de la iglesia adventista tenemos la capacidad y el conocimiento para explicar cada detalle de, de estas profecías? Es una pregunta que debemos hacernos. Em, Aparte de eso, nuestro don profético y el don que el Señor nos ha regalado a través de la pluma inspirada, de la mensajera del Señor, em, ha sido la interpretación de cada una de las profecías que hemos recibido. Y no solamente por parte de Elena de White como tal, sino que tenemos algunos de los pioneros de nuestra iglesia que generaron todo este conocimiento que hoy por hoy tenemos. Habla entonces del historicismo, ¿cierto? Que es la manera como se da la interpretación de la profecía a través de la historia y que los sucesos históricos van demostrando el cumplimiento de esta profecía. Nos plantea entonces el, el ejemplo de Daniel 2, donde se presenta la estatua que se le presenta a Nabucodonosor, donde tenemos unos reinos representados por unos materiales diferentes que van avanzando en forma descendente, ¿sí? Y el ángel Gabriel le explica a Daniel por lo menos los primeros tres reinos, ¿verdad? Y esta profecía entonces es corroborada a través
de la historia. Sabemos que hay otras corrientes u otras formas de pensamiento que tratan de explicar este cumplimiento de la profecía, eh, diciendo que estas cosas están en el pasado, ¿verdad? O algunos otros diciendo que en realidad eh, están en el futuro, ¿sí? Y entonces de allí salen doctrinas con las que quizás nosotros no estamos del todo de acuerdo, ¿sí? Y alabado sea el Señor, gran parte de lo que hoy tenemos nosotros como doctrina podemos sustentarlo y demostrarlo a través de los sucesos históricos. Tenemos un concepto muy importante y esencial a la hora de hacer interpretación de los símbolos proféticos, y es el principio del día por año. Cuando hablamos del principio de día por año, como lo explica el Señor en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6, el Señor, cuando nos da estos ejemplos o estos elementos proféticos en los que se establece el factor tiempo, entonces los días deben interpretarse como años, y este tipo de interpretación ha sido fundamental para establecer la doctrina que hoy por hoy la Biblia y nuestra iglesia maneja, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que cuando en todos estos eventos proféticos de los que nos habla Daniel y Apocalipsis, se habla de tiempos y lo habla en días, o podemos eh, conjeturar que hay ahí un factor de tiempo, los días entonces serán interpretados como años, sobre todo porque en algunos elementos o en algunos momentos cuando estamos estudiando la profecía nos damos cuenta que el Señor habla a través de símbolos, ¿sí? Y no podría ser, no sería lógico que el Señor nos hable de reinos de forma simbólica y el tiempo no lo hable de forma literal. Si estamos hablando de un reino que se presenta de forma simbólica a través de uno de los materiales de la estatua, o una de las bestias que se mencionan en Daniel 7 o en Daniel 8, y entendemos que son reinos que se demuestran de forma simbólica, deberíamos entonces entender que el factor que se da en términos de tiempo también es simbólico, ¿sí? Por eso se toma entonces este principio de día por año, y esto eh, fue un elemento importante en la interpretación que dio Guillermo Miller a las profecías de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? El mejor ejemplo de esto entonces es el estudio de las 70 semanas. Y reitero nuevamente la invitación a cada uno de los hermanos, y es de, si podemos en este momento, si tenemos capacidad en este momento de explicar cada una de esas profecías, las 2300 tardes y mañanas, cuando comienzan, cuando terminan, cuando comienzan las 70 semanas, cuando terminan esas 70 semanas, cuando hablamos de los 1260 días, todas esas profecías nosotros como adventistas tenemos la responsabilidad de conocerlas y poder explicarlas, ¿sí? Recordemos que según la mensajera del Señor, en algún momento tendremos que defender estas doctrinas frente a gobernantes y a reyes de la tierra, y si no tenemos estos conceptos claros, pues va a ser muy difícil defenderlos. Por eso la invitación es a que podamos estudiar juiciosamente estos elementos y que podamos dar explicación de ellos, que podamos explicarlos, que siempre con un escrito está, podamos decir, aquí está y dice de esta forma y se interpreta de esta forma porque la Biblia lo establece de esa manera. Luego, avanzando en todo este tema profético, tenemos entonces la identificación del cuerno pequeño que encontramos en Daniel 7 y Daniel 8. Cuando hablamos de estas bestias de las que nos hablan Daniel 7 y 8, vemos que hay un avance
secuencial, cronológico de todos los reinos que se venían, de los que se venían hablando desde el capítulo 2 de Daniel, ¿cierto? Entonces teníamos una estatua en la que teníamos una cabeza de oro que representaba a Babilonia. Luego teníamos un torso de plata que representaba a Media y a Persia. Luego teníamos un vientre y unos muslos en bronce que representaban a Grecia, y finalmente teníamos unas piernas de hierro y unos pies de hierro y barro cocido, que en realidad la Biblia como tal no nos da la interpretación como tal, ¿sí? Pero en el contexto histórico, pues podemos inferir eh, a qué tipo de reino se refiere, ¿sí? Porque en esa consecuencia, en esa secuencia, perdón, histórica, teníamos a Babilonia. Luego de Babilonia vino Media y Persia, como lo profetizó Daniel, y luego de los persas vienen los griegos, ¿sí? Y esto se ve corroborado a lo largo de la historia. Luego de los griegos viene un nuevo imperio que, aunque la Biblia no lo menciona directamente, pues sabemos y todos conocemos cómo sucede todo este cambio después de lo que sucede en la historia con Alejandro Magno, con su muerte prematura y luego con la división del imperio griego en los generales de Grecia, ¿verdad? Y que comienzan a tener conflictos entre ellos, y estos conflictos son aprovechados por Roma para hacerse con el poder, ¿verdad? Luego de esto, entonces tenemos que de esa bestia terrible que menciona eh, Daniel 8, eh, se levantan 10 reyes, ¿verdad? Y de esos 10 reyes hay uno que se levanta luego y derriba a 3 de ellos, ¿sí? Y a este entonces lo identificamos como el cuerno pequeño. Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño que menciona Daniel 7 y Daniel 8. El primero es que se describe en ambos como un cuerno, ¿sí? En ambos se menciona un cuerno pequeño que comienza a levantarse o a crecer. Ambos son poderes perseguidores. Recuerden que tanto en Daniel 7 como en Daniel 8 menciona que este cuerno pequeño mmm, persigue al pueblo de Dios, al pueblo del Altísimo, ¿verdad? Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, ¿sí? Sabemos que en ambos casos nos menciona que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas, grandes blasfemias. Ambos atacan al pueblo de Dios. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo y ambos serán destruidos de forma sobrenatural, ¿cierto? Esas son las 7 características que nos menciona la Biblia de este cuerno pequeño, y que son comunes en ambos capítulos. Por lo tanto, podemos inferir o podemos eh, identificar se está hablando del mismo, ¿verdad? Y tenemos pues que con esa secuencia de la historia llegamos a Roma, y luego del levantamiento de esos 10 reyes y que hay uno que se levanta y derriba a 3, pues tenemos eh, el levantamiento de la Roma papal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ese, esa identificación del cuerno pequeño como tal. Luego tenemos que a través de esta profecía podemos saber que tenemos un juicio investigador, ¿verdad? Sabemos que hay un juicio que se está llevando en este preciso momento, en este preciso instante. Se está llevando un juicio investigador donde todos los hijos de Dios su nombre es pasado en la, eh, en la patria celestial, allá en el tribunal celestial, y se están investigando la vida de cada uno para determinar sus faltas, ¿verdad? Este juicio investigador entonces podemos explicarlo o podemos justificarlo
a partir de la interpretación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Si no entendemos la profecía de las 2300 tardes y mañanas, difícilmente vamos a poder justificar el juicio investigador, ¿verdad? Pero cuando tenemos claro el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, entonces vamos a saber qué es lo que ocurre allí. Bien, tenemos entonces que Daniel nos dice que a partir de el decreto de reconstrucción de Jerusalén, ese es el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Y tenemos que el fin de esas 2300 tardes y mañanas se da entonces con el comienzo de la purificación del santuario, ¿sí? Para esto entonces, para poder llegar a este punto, es necesario que nosotros como adventistas del séptimo día también tengamos muy claro uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, que es el santuario terrenal. Tenemos que saber cómo funciona o cómo funcionaba ese santuario terrenal. Tenemos que saber cuáles eran las fiestas, cuáles eran los mobiliarios, para qué se utilizaban, cuáles eran los momentos memorables durante el año judío para poder identificar todos estos detalles. Sabemos entonces que según Daniel, cuando se da el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, comienza la purificación del santuario. Y esto significa juicio, que en las fiestas judías se le conoce como el Yom Kippur o Día de la Expiación, ¿verdad? Teníamos entonces que 10 días antes del Yom Kippur se tocaban las trompetas para avisarle al pueblo que se estaba acercando el día del juicio, el día de la expiación. Entonces, durante esos 10 días, las personas pasaban un tiempo de angustia, podríamos llamarlo, ¿sí? Pero era un tiempo de reflexión en el que el pueblo de Dios se arrodillaba diariamente a pedir perdón por todos sus pecados porque sabían que para el día del Yom Kippur todo tenía que estar confesado, ¿sí? Entonces, lo que nos pide el Señor es que nosotros en este preciso instante, que estamos en el gran Yom Kippur de la historia, estemos en la misma actitud del pueblo judío durante esos 10 días antes del día de la expiación, ¿verdad? Eh, entonces tenemos que estar en esa condición y estar rogando, pidiendo, velando, orando para que el Señor perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades y poder estar a cuentas eh, con el Señor para el tiempo en que termine ese juicio investigador. Tenemos además que la profecía funciona a través de tipos o de tipología, ¿verdad? Y es que se nos muestra un ejemplo de algo que va a ocurrir después, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con el santuario. En el santuario tenemos dibujado todo el plan de salvación, ¿sí? El Señor en su misericordia y en su gran amor les dibujó, les hizo una maqueta al pueblo judío de cómo funcionaba ese plan de salvación, ¿cierto? Entonces el judío entraba en el atrio, luego recibía y aceptaba el sacrificio, ¿verdad? Se ejercía el sacrificio, luego pasaba al lavacro, lo que representa entonces el bautismo o ese nacer de nuevo, para luego entonces ahí sí hacer parte del lugar santo, pasar al lugar santo donde había unos alimentos, ¿cierto? Que representaban la palabra del Señor, un candelabro que representa al Espíritu Santo y un incienso que representa la oración. Ahí tenemos entonces todo el proceso de justificación por la fe para luego llegar a la glorificación. En el lugar santo hacemos santificación y pasaríamos al lugar santísimo a hacer glorificación, que eso es lo que recibiremos cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Así entonces, como se dibujaban en el santuario todo el plan de salvación, el Señor también a través de símbolos o de dibujos o de maquetas nos muestra
el cumplimiento de los tiempos, ¿cierto? Entonces por eso se nos mostraba una estatua, luego unas bestias, ¿sí? Para representar esos cambios históricos que se iban a dar para que finalmente se diera el cumplimiento. A eso lo llamamos entonces, a ese modelo tipo, y a el cumplimiento lo llamamos antitipo, ¿cierto? Entonces es un modelo o una imagen, un dibujo de algo que ya luego se va a dar. Eh, Finalmente termina diciendo la lección de la escuela sabática de esta semana, la importancia de conocer todos los detalles. Evidentemente, por cuestiones de tiempo, no podemos entrar en cada uno de los detalles, tanto del santuario como de las profecías y sobre todo con respecto a los tiempos, de cuándo comienzan, cuándo terminan, ¿sí? No podemos entrar en esos detalles, pero la invitación es justamente esa, que podamos estar conectados con el Señor, estudiando muy juiciosamente para que podamos entender esos detalles. Ninguna persona que pertenezca a la iglesia adventista debería estar tranquila hasta no entender y poder explicar de manera clara cada uno de los principios proféticos que hemos recibido. Hay profecías que evidentemente hemos recibido y que aún no se han cumplido, como las que encontramos en Apocalipsis y en el capítulo 12 de Daniel. Hay cosas que no se han cumplido y, y que quizás no podamos entenderlas sino hasta cuando se cumplan. Por eso es importante ese versículo que leímos al principio, el que encontramos en Juan 14:29, que dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Sí? Hay cosas que no vamos a entender, por lo menos no de forma completa de la profecía, sino hasta que sucedan. Pero es nuestra responsabilidad conocer, reconocer esa profecía, conocer los detalles de la profecía para que cuando se cumplan podamos entender y decir, oh, a esto era lo que se refería el Señor. Y sabemos eso porque en las profecías anteriores ocurrió justamente así. Solamente se entendieron las profecías hasta después de que se cumplieron o hasta el momento del cumplimiento, ¿verdad? Con seguridad que en el tiempo del Señor no se entendieron las profecías de las 70 semanas y por eso todavía el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Y lo mismo pasó con las 2300 tardes y mañanas. Solamente las entendimos justo cuando se iba a dar el cumplimiento y Guillermo Miller hizo los cálculos. ¿Sí? Entonces es importante que podamos estar muy atentos a las profecías y conocer los detalles, poderlas explicar, poderlas entender y que de esta manera eh, podamos responder por nuestras creencias, nuestras doctrinas en el momento en que así se requiera. Eh, los dejo entonces con esa invitación, con esa reflexión. Para mí es un placer compartir con ustedes este momentico. Que Dios los bendiga y espero en algún momento poder seguir compartiendo con ustedes todas las cosas que el Señor nos ha regalado. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.